Hola amigos y hermanos, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, quiero compartir por unos breves momentos sobre las tres Biblias. ¿Ya? Usted dirá, pero ¿cómo tres Biblias? Suena un poco extraño, pero la verdad que Dios, el Creador, el Todopoderoso, escribió tres Biblias, ¿ya? O hizo tres Biblias. Porque Dios, recordemos, se perfecciona en tres. ¿Ya? Entonces, hay tres Biblias. La primera Biblia está escrita, Dios la escribió en los cielos. Por eso es que el salmista escribió y dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces en el cielo Dios escribió lo que iba a hacer. Es por eso que si nosotros vemos ya esas casas zodiacales o el zodiaco, ¿cierto? El mundo lo tiene desordenado, porque esas casas, digamos, esas constelaciones, entiendo, ya del zodiaco, empieza con Virgo y finaliza con Leo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está comunicando a través de las estrellas? ¿Ya? La primera Biblia, el firmamento. Entonces nos está comunicando que la primera venida de Cristo iba a ser a través de Virgo, la Virgen, que una virgen concebiría, ¿cierto? Ahora, está escrito en el cielo, Virgo. Entonces, pero acá en la tierra tenemos la Biblia escrita, ¿ya? La Biblia, ya que son 66 libros. Y al medio de este libro, de la Biblia, Isaías, bajo inspiración divina, en el capítulo 7, entiendo, versículo 14, dijo, porque he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre, me voy a saltar unos versos, digamos, voy al capítulo 9, y se llamará su nombre Emanuel, bueno, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, él profetizó de una virgen que iba a concebir, la cual concibió, pero 712 años más tarde, ya, porque la palabra de Dios se cumplió 7 siglos más tarde. Bueno, y entonces, y anuncia también Isaías en el capítulo 9, entiendo versículo 4, que ese hijo que iba a nacer, su nombre sería el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Isaías 9:4 creo que es. Entonces, ve, por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, pero repito, la primera Biblia Dios la escribió en el cielo. Entonces, y ahí está anunciando a través de Virgo que Él vendría, ¿cierto? Se humanizaría, sería carne, digamos, y nacería a través de un nacimiento virginal. Es por eso que después de la profecía de Isaías, el mismo ángel Gabriel vino, ¿cierto?, a la Virgen María y la saludó, le dio un tremendo saludo, una salutación ya muy, muy, muy tremenda, y le dijo a ella que ella iba a concebir. Ella se extrañó mucho porque dijo, ¿cómo voy a concebir si yo soy una virgen? No conozco a varón. Entonces el ángel Gabriel, enviado de Dios, ¿cierto?, le dijo, no te preocupes porque el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero ese niño que iba a nacer, es decir, Jesús, ya él iba a ser el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Es decir, Jesús es el cuerpo humano que usó la divinidad para mostrarnos su amor, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora, usted dirá, pero usted hermano mencionó que hay tres Biblias, sí.
La primera Biblia en el cielo, ¿cierto? El zodiaco, ya estoy repitiendo, que empieza con Virgo, la primera venida del Señor, y termina en Leo, la segunda venida del Señor. Él viene como el león de la tribu de Judá. Eso lo podemos leer perfectamente en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando uno de los ancianos, creo que fue, le dijo a Daniel, perdón, a Juan, ¿cierto? Le dijo: Juan, no llores, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá ha prevalecido, y él es digno de tomar el libro y de desatar los 7 sellos, sus 7 sellos. Y cuando Juan se da vuelta para mirar al león, ¿cierto? Él vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, por supuesto que sabemos que los 7 cuernos del cordero, un cuerno es un reino, son 7 reinos. Y esos 7 reinos representaron las 7 edades de la iglesia que está en Apocalipsis. Entiendo capítulo 2 y capítulo 3. Y esas edades de la iglesia, o esas iglesias que representaron 7 edades de la iglesia, sus nombres son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a cada una de estas edades, ya por supuesto todos sabemos eso, Dios envió 7 mensajeros, por cierto, con 7 mensajes. Entonces, eso es. Ahora, ¿dónde está eso en el cielo? Porque si la Biblia habla, en las páginas de la Biblia encontramos que hay 7 edades de la iglesia. ¿Dónde está eso en el cielo? Bueno, pues bien, son las Pléyades. Las Pléyades, ¿cierto?, están siendo vigiladas y observadas por el gran guerrero, que es Orión. Orión, el gran guerrero. Entonces, el cinturón de Orión, ya que son 3 estrellas muy brillantes que forman el cinturón de Orión, las pirámides de Egipto, las 3 pirámides que están en Egipto, ¿cierto? En Giza, esa llanura de Giza, allá como a 20 kilómetros del Cairo, en Egipto, ya son las 3 pirámides cuyos nombres son Keops, Kefren y Miserinos. Y esas pirámides están alineadas perfectamente con el cinturón de Orión, con las 3 estrellas que mucha gente le llama las 3 Marías, ¿ya? Entonces, pero son 3 estrellas muy brillantes que forman el cinturón de Orión. Y los antiguos creían que esa es la puerta del cielo. Bueno, pero ahí en la constelación de Orión nosotros vemos al gran guerrero con su arco y que vigila. Y en la antigüedad era sabido que el gran guerrero Orión, ¿ya?, estaba enamorado de las 7 cabritillas o las 7 hermanas, que son las Pléyades. Las Pléyades son las estrellas más hermosas que están en el firmamento, de una hermosura grandiosa. Bueno, Orión, el gran guerrero que representa a nuestro Señor, está enamorado de su iglesia, representada en las Pléyades, allá arriba en el cielo, en el firmamento. Entonces, y acá en la tierra, su iglesia son 7 edades de la iglesia, ¿ya?, que son los 7 candeleros de oro que están allá en Apocalipsis 5, pero también en capítulos anteriores. Los 7 candeleros, ya en el capítulo 1 Apocalipsis, el Señor le dice a Juan: los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Entonces, pero esos 7 candeleros de oro, ya, acuérdense que el oro es el metal real, ¿ya? Esos 7 candeleros de oro representaron la iglesia. Y en el cielo están representadas por las 7 cabritillas o las Pléyades de hermosura, de gran hermosura.
vigiladas por su amante, estoy repitiendo, que es el gran guerrero. Bueno, entonces, y las pirámides decía que están alineadas con el cinturón de Orión. Los que construyeron las pirámides las alinearon perfectamente con el cinturón de Orión porque en las pirámides también fueron hechas, digamos, sobrenaturalmente. Enoc, entiendo, fue el que construyó las pirámides, pero bajo la inspiración, bajo la guianza divina, ¿ya? Y además que en aquel tiempo, los antediluvianos, ¿cierto? En el tiempo de Enoc, ellos tenían una tecnología y mucho más avanzada que la nuestra. Bueno, eso se puede constatar científicamente. Entonces, la primera Biblia fue escrita en los cielos, ¿ya? La segunda Biblia fue escrita en la pirámide de Keops, la gran pirámide de Keops, que cuando la construyeron, cuando Enoc la construyó, no le pusieron la piedra de corona, la piedra de remate arriba, porque Dios le dijo que no se la pusieran. Y esa piedra de corona representa a Cristo, la piedra desechada por los edificadores. Más adelante lo rechazarían a él, ¿verdad? Y entonces dirían, ¿qué es esta piedra? Cristo es la piedra, ¿ya? La piedra. Bueno, entonces, pero delante de la gran pirámide de Keops está la esfinge. Y estos antediluvianos, como podían leer la primera Biblia, la tierra en ese tiempo no tenía la inclinación de los 24 grados, ¿ya? Porque esa inclinación de los 24 o 23 o 24 grados, ¿ya? Fue causada por una guerra que hubo. No voy a hablar de eso ahora, pero ahí fue liberado el poder nuclear. En algún video trataremos quizá un poquito de eso, pero hubo una gran guerra acá en la Tierra que inclinó el eje de la Tierra y eso provocó también el diluvio universal, ¿ya? Y que la inclinación de la Tierra también dio lugar, hasta donde entiendo, amados, dio lugar a las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, porque antes había una sola, por así decir, estación o un solo clima en toda la Tierra, ¿ya? Nunca había llovido, dice la Biblia, más bien la Tierra era regada por un vapor de agua que subía de la Tierra, lea la Biblia. Pero después de esto, que alguien seguramente, lo voy a decir así, apretó el botón y vino este desastre, ya en pocos minutos, entonces, bueno, sucedió eso, para no entrar. Bueno, entonces la segunda Biblia fue escrita en la pirámide, porque la pirámide representa la iglesia del Señor Jesucristo con sus millones de piedras cortadas perfectamente con una tecnología que se desconoce hasta la fecha, ¿ya? Y nosotros podemos ver el secreto de la pirámide que está en su interior. Allí el secreto de la pirámide, hay tres cosas que son muy destacables. El que entra a la pirámide, ¿cierto? Ya empieza a caminar por un pasaje, un pasadizo que se llama el pasadizo descendente, que está en el centro de la pirámide. Y ese pasadizo descendente en el centro de la pirámide conduce a lo que se llama el pozo del abismo. ¿Qué significa eso? Que el hombre irremediablemente después de la caída iba hacia abajo al pozo del abismo. Pero un poquito después de la entrada a ese pasaje descendente, ese pasadizo descendente, hay un pasadizo ascendente que se debe subir de rodillas, ¿ya? Y eso representó desde la salida de Egipto, ¿ya? Del pueblo hebreo, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, que a través de ese pasaje, ¿cierto?, que está las medidas de la pirámide son la pulgada real de 45 centímetros, pero sí, el codo real, discúlpeme, el codo real de 45 centímetros y la pulgada. Entonces, en pulgadas, sí, los que han estudiado este tema de las pirámides han hecho mediciones de estos pasadizos y han encontrado fechas, han llegado a fechas concluyentes.
Entonces, por eso de ahí ellos sacaron de que en el pasadizo ascendente que se sube de rodillas penosamente, está la fecha exacta desde la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hasta la primera venida de Cristo. Y en la primera venida de Cristo hay ya ahí la persona que llegó a un plano ya se puede poner de pie, se puede erguir. Y ahí en ese primer plano está la cámara de la reina. La cámara de la reina es la cámara de la iglesia, la cámara de la reina. Y allí se abre un gran pasadizo, entiendo que de 6 u 8 metros de ancho, y muy grande hacia arriba, una gran galería. Y esa galería conduce arriba, en el séptimo escalón, por así decirlo, allí hay otro plano pequeño que conduce a la cámara del rey. Y ahí en la cámara del rey, en la cámara real. Entonces, y la pirámide nos dice, nos muestra en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en el séptimo peldaño, en la séptima, digamos, vigilia, si usted quiere, ¿ya? Pero en la parte más alta de la pirámide, donde el creyente debe ser introducido a la cámara del rey. Ahora, esto es muy hermoso porque en la cámara del rey, eso habla de un romance, una historia de amor. Y la Biblia es una historia de amor. Recuerden, mirando hacia arriba, entonces, vemos al gran guerrero, Orión, ya enamorado de las Pléyades, de las 7 hermanas, ¿ya? Y en la Biblia está escrito, creo que en el libro de Jeremías, una expresión divina que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Ya, es muy linda esa expresión de Dios, esa palabra de Dios, que Él amó a su iglesia con amor eterno. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en Él. Así como Dios lo mostró eso en las páginas de la Biblia, cuando Dios hizo la creación a la especie animal, de todos los animales hizo macho y hembra, pero cuando hizo al hombre, lo hizo solo. No sabemos cuánto tiempo el hombre pasó, solo, estuvo solo. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dijo, le daré una ayuda idónea. Pero no hizo Dios una nueva creación, una creación distinta. No, del mismo Adán separó el espíritu femenino que estaba en Adán, lo separó del masculino y le hizo un cuerpo. Y esa fue Icha, la mujer. Entonces cuando Adán despierta del sueño que Dios le había provocado, ¿cierto? Entonces él ve a la mujer, nunca la había visto, y la empieza a observar y dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Ya? Y ahí empieza la historia de amor. Por eso que Ich significa varón, Icha significa varona. ¿Ya? Pero ella y él, o él y ella, eran una sola cosa. Eso es. Y eso está prefigurando que miles de años más tarde en el Calvario, Dios también dormiría a su Hijo, a Jesús, y del costado del Mesías sacaría la iglesia, su novia amada. Por eso que la Biblia, los cielos hablan de esta historia de amor, la primera Biblia en los cielos habla de esta historia de amor, y también la segunda Biblia habla de esta historia de amor con la cámara de la reina y la cámara del rey. Y arriba, ¿cierto?, la piedra de corona que nunca fue puesta. Pero delante está la esfinge. Y la esfinge habla de esta unión, de esta fusión, porque el cuerpo de la esfinge es un cuerpo de un león, ¿ya? Es el cuerpo de la palabra, porque el león de la tribu de Judá, que es Cristo, Cristo es la palabra. Y entonces esa esfinge, el cuerpo, es de un león, pero la cabeza es el rostro de una mujer y es bellísima. Yo la vi porque la han reconstruido con inteligencia artificial y ese rostro de esa mujer me emocionó, amado, me emocionó. La vi, es hermosa, es hermosa. Yo dije, es la esposa de Cristo, es la iglesia de Cristo que se fusionó con Cristo. Cuerpo de león, el cuerpo de la palabra, porque ella llega a ser la palabra también, y la cabeza
de una mujer, pero hermosa, amados, hermosa. Entonces ve, toda la Biblia, desde Génesis hasta el final, habla de un romance, habla de una historia de amor, ¿ya? Entonces, de ese amor eterno con que el Señor dijo, con amor eterno te he amado. Por eso que la Biblia también dice, a los que antes conoció, a esto los llamó, y a los que llamó a esto los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Y Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, porque la iglesia ya es el cuerpo de Cristo, es su esposa, su mujer. Pero en las edades, amados, no estaba esta revelación, porque ahora se está cumpliendo ya la revelación de la unión entre Dios y el hombre. Dios y el hombre se están uniendo, se están juntando, es decir, Dios y su iglesia, el novio celestial con la novia terrenal. Este es el tiempo del matrimonio, el tiempo del casamiento, el tiempo de la unión. Este es el tiempo, amados, cuando la iglesia y Cristo llegan a ser esposo y esposa. Eso es uno, llegan a ser uno. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:26, grande es este misterio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero noten, observen. Pero Pablo dijo, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Por fin en este último tiempo, porque estamos en el tiempo del fin, el misterio de Dios, este misterio de este romance, de este amor, ya entre él y ella, es revelado completamente a ella, a su iglesia, ¿ya? Entonces, y viene esta unión, y esto es revelado a través de unión, ya cuando la iglesia, el tiempo del fin, la novia, llega a ser una con él, llega a ser la señora Jesucristo. Por eso que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos, este es tiempo de gozo, y alegrémonos, ya es tiempo de alegría, y démosle gloria, es tiempo de adoración, de alabanza. ¿Por qué? Dice ahí en Apocalipsis 19, 7, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado, se ha aparejado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos es la vestidura, ¿ve? Blanca, sin mancha, ya porque la iglesia fue lavada por la sangre de Jesucristo a través del lavacro del agua por la palabra. Entonces, amados, ya terminando, la Biblia es una historia de amor. Usted ve el romance representado primeramente ante la caída entre Ich e Icha, Adán y su mujer, su novia, su amada, pero después vienen otras parejas, ¿ya? Vemos a Abraham y Sara, vemos a Isaac y Rebeca, vemos a Jacob y Raquel, y vemos a José, y aquí viene una cosa muy, muy bonita, muy impresionante. Vemos a José, que fue odiado por sus hermanos, porque José fue un tipo de Cristo, odiado sin causa, porque era espiritual José, y sus hermanos lo odiaron y lo vendieron, ya unos mercaderes que iban hacia Egipto, y llegó a ser un esclavo. Pero como José era el hijo de la prosperidad, todo lo que hacía José, un tipo de perfecto de Cristo, ya todo le salía bien y Dios lo bendecía en todo, hasta que José llegó a ser el gobernador literal de Egipto. Ustedes recordarán eso. Pero en Egipto, ve, las personas que hay, la gran mayoría de las personas están confundidos y dicen, ¿por qué José tuvo que tomar a Senat, ya, como esposa, si no era una hebrea, no era de alguna de las 12 tribus? Pero ese es el perfecto tipo, Asenat es el perfecto tipo de la iglesia, porque Cristo, cuando fue rechazado por los judíos, él se volvió a los gentiles, y de los gentiles tomó un pueblo para su nombre. Entonces eso es, Asenat representó a la iglesia gentil, que es la esposa de Cristo. Y aquí voy a decir algo, los judíos son los siervos del Señor, porque
los judíos ahora en el tiempo del fin, los 144.000, ellos van a ser los guardas del templo. Ellos son los que sirven a la esposa del Cordero, a la esposa de Cristo en el milenio. Los 12.000 de cada tribu que están ahí en Apocalipsis o el libro de Revelación capítulo 7. Esos 12.000 de cada tribu que suman 144.000, que van a ser martirizados por la bestia, por supuesto, pero no sé, entiendo yo que van a estar en el milenio, van a servir al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, y a su esposa, la reina del cielo. Esa es la verdadera reina del cielo. Bueno, entonces, amigos y amados, eso es, ¿ya? Esta es una historia de amor representada en todas estas parejas bíblicas, pero específicamente lo podemos ver claramente en José casándose con Asenat, tomando una gentil como esposa, ¿ya? Y Asenat, repito, representó a la iglesia gentil, y era muy bella Asenat, era bellísima. También era muy perfilado José, por supuesto. Bueno, entonces eso es, ve usted, 3 Biblias. Los cielos, la primera Biblia fue escrita en los cielos, y dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es que los antiguos, cuando tenían toda esa lectura, la tierra no estaba inclinada, entonces tenían una lectura completa, y ellos podían saber que la primera venida de Cristo, los antiguos, antediluvianos, sería a través de una virgen, y la segunda venida de Cristo sería como la esfinge. La segunda venida de Cristo sería un ser semejante al Hijo del Hombre. Estoy citando Apocalipsis 1:13. Un ser semejante al Hijo del Hombre, ¿ya? Vestido hasta los pies, ceñido en su pecho con un cinto de oro, de su boca saliendo una espada de 2 filos, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, etc. Lea usted Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y dice la Biblia que era un ser semejante al Hijo del Hombre. No era el Hijo del Hombre, era un ser semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era este ser? La iglesia redimida, entonces, y vestida de la santidad y de la justicia de Jesucristo. Porque, amado, no es nuestra santidad, no, es la santidad de Jesucristo, y es por su justicia que la novia llega a ser la esposa del Cordero. Entonces, eso, y al final de esta historia de amor, el libro en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, o el que oye diga ven, tendría que leerlo, a ver, ya, y dice, y el que quiera que beba del agua de la vida gratuitamente. A ver, lo vamos a leer. Dice entonces, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero acá lo maravilloso es que el Espíritu y la esposa ya no es novia, ya ella se ha casado con su marido. Y el marido de la iglesia es la palabra revelada, ¿ya? Y el Señor Jesús, nuestro Señor, dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te plugo. Entonces, todo este misterio de el Señor con su amada, ¿ya? Con su amada iglesia que estaba en él, ya que fue sacada de él. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba en él, estaba en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y los pensamientos de Dios son eternos y son reales, pero él los tenía que expresar, ya expresar sus pensamientos. Por eso es que Dios creó mundos, constelaciones, galaxias, dimensiones, etc. ¿Para qué? Para él poder expresarse, ya expresarse a sí mismo. Entonces, eso es. La Biblia es una historia de amor.
El cielo, la primera Biblia, cuenta esta historia de amor. La segunda Biblia, disculpen, que está escrita en la pirámide, es una historia de amor. Al frente de la pirámide está la esfinge. La segunda venida de Cristo, Él viene como el león. El cuerpo de la esfinge es el león, pero el rostro es de una mujer hermosa, bella. Esa es la iglesia que ha llegado a ser una con Cristo, ya que se han unido en matrimonio. Eso es lo que representa la esfinge, que la esfinge ha sido un misterio a través de todas las edades. Nunca nadie pudo dilucidar el enigma de la esfinge, tampoco la pirámide. Pero como estamos en el tiempo del fin, el Señor Dios Todopoderoso ha traído este entendimiento a la iglesia y de que estamos en el tiempo de la unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. Ahora mismo el casamiento se está produciendo, se está llevando a cabo, el matrimonio, el casamiento. La cena de las bodas del Cordero es en el cielo, pero la unión, el casamiento, es aquí en la tierra. Es decir, cuando seamos arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes, ya vamos a estar casados con Cristo, ya somos la señora Jesucristo, ¿ya? Ahora, en las edades anteriores, la edad de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, disculpen el orden, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y yo diría también la Odisea, ellos no entendieron este misterio. Pero nosotros estamos entrando a la edad eterna, donde es revelado este misterio, porque fue profetizado que al fin de los sellos se abriría una edad eterna, para una gente eterna, para una iglesia eterna. Ella entendería, ya al unirse con Cristo, que ella es tan eterna como el Señor, ya, y que hemos venido de eternidad y a eternidad regresamos. Un gran abrazo, que el Señor Jesucristo los bendiga.